Recientemente se presentó la carta anual del año 2024 de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, y he hecho un resumen de lo más importante que nos han contado en esta carta para ver qué podemos aprender del gran inversor Warren Buffett. Además de esto, también comentaremos cuáles han sido sus últimos movimientos. Nos ha nombrado también 5 empresas en las que tiene pensado seguir invirtiendo en el futuro, y os comentaré cuáles son esas empresas, y hablaremos también de la gran pila de dinero, de liquidez que tiene actualmente Berkshire, porque está en máximos históricos. Bueno, lo primero de todo, al igual que hace siempre en cada carta anual de Berkshire Hathaway, vamos a ver cuál es la rentabilidad que ha conseguido el gran inversor Warren Buffett desde el año 1965. Ya sabéis que en cada carta anual pues lo va compartiendo. Y el retorno que ha conseguido es un 19,9% anualizado. Si lo comparamos con el S&P 500 en ese mismo periodo, pues ha conseguido prácticamente el doble de rentabilidad. El S&P 500 ha dado un 10,4%, y esto es un periodo de tiempo muy grande, desde el año 1965, lo que se ha traducido en una rentabilidad acumulada, agarraros, de el 5.502.284%, frente al 39.054% del S&P 500. Es decir que Warren Buffett lo ha destrozado en un periodo enorme de tiempo. Por algo se le considera el mejor inversor de toda la historia. Las acciones de Berkshire, pues aquí podéis ver las de clase A, ya sabéis que existen otras de clase B, pues bueno, podéis ver cómo lo han hecho históricamente. En las de clase A, como curiosidad, pues nunca ha habido ninguna split, y aquí se ve el poder del interés compuesto y de la revalorización a largo plazo. Bueno, empezamos con algunos comentarios que ha hecho en su carta. Primero nos hablaba un poco sobre los errores y la importancia de corregirlos rápidamente. Aunque Warren Buffett es conocido por muchos por ser el mejor inversor de todos los tiempos, yo creo que sobre todo lo que tiene mucho mérito de Buffett es que ha conseguido una rentabilidad del 20% anualizado, pero durante muchísimas décadas, lo cual es de admirar, porque por ejemplo hay otros inversores como por ejemplo Stanley Druckenmiller, que son buenísimos y han conseguido más rentabilidad en cuanto a porcentaje, un 30% anualizado, pero no durante tanto tiempo. Entonces yo creo que el éxito de Buffett realmente es ese. Pero bueno, incluso Buffett, que es muy buen inversor, también ha cometido a lo largo de su historia, evidentemente, errores, y en su carta anual admite haber errado al comprar ciertas empresas y también, importante, al seleccionar directivos que se encargarán de gestionar pues algunas de las empresas de Berkshire, porque también, aparte de la cartera cotizada, pues tienen otros muchos negocios que no cotizan en bolsa. Para Buffett los errores son inevitables en el mundo de las inversiones, pero lo realmente peligroso no es cometerlos, sino negarlos y retrasar su corrección. Es decir, no admitir ese error y tardar demasiado tiempo pues en cambiar de opinión. No hay nada malo en cambiar de opinión si te has dado cuenta que te has equivocado, y esto puede ser fatal para cualquier inversor. Así que esto es lo que nos comentaba en relación a sus errores. Warren Buffett además nos enseña que aunque cometamos algunos de estos errores, no se necesita acertar siempre en el 100% de nuestros movimientos para que nos vaya bien a largo plazo. De hecho, según él, basta con hacer 2, 3 o 4 grandes inversiones a lo largo de toda nuestra vida para tener unos buenos resultados. La clave está en la paciencia y en elegir bien, y en el largo plazo. Uno de los ejemplos más emblemáticos de inversiones con las que ha ganado muchísimo dinero y que probablemente, pues haber escogido bien estas acciones ha amortiguado y ha compensado holgadamente el hecho de que hayas podido cometer algunos errores, pues un ejemplo es su inversión en Geico, la empresa de seguros. Gracias a su paciencia, Geico se convirtió en uno de los pilares fundamentales de Berkshire. Buffett compró a un precio justo, mantuvo la inversión durante décadas y dejó que el tiempo y el interés compuesto hicieran su magia, generando un valor enorme para los accionistas de la compañía. También otros grandes aciertos de los que nos habla, también nos los ha mencionado en otras cartas anuales, son sus inversiones, por ejemplo, en Coca-Cola, en American Express o en See's Candies, empresas que a día de hoy aún mantienen cartera y con las que ha ganado a largo plazo muchísimo dinero, y simplemente pues él compró a una valoración atractiva, tuvo paciencia, las ha mantenido en su cartera y ha esperado a que esos buenos negocios den sus frutos, y ha multiplicado su inversión por muchísimas veces. En el año 2024, hablando un poco de los beneficios, Berkshire Hathaway presentó unos muy buenos resultados. Los beneficios operativos crecieron hasta 47.400 millones frente a 37.350 del año 2023. Y Warren Buffett destaca la métrica de beneficio operativo como su indicador preferido, excluyendo las ganancias o pérdidas de capital no realizadas de las inversiones en acciones y bonos. El EBITDA, por ejemplo, nos ha hablado alguna vez de él,
y no le gusta porque cree que es engañoso y que no refleja la verdadera salud financiera de una empresa, porque ignora gastos críticos como por ejemplo las inversiones en capital, el CAPEX, que son esenciales, el CAPEX de mantenimiento para mantener el negocio y el CAPEX de expansión para hacer crecer el negocio a largo plazo. Entonces el EBITDA, pues a mí tampoco me parece el mejor indicador. Sí que es cierto que muchas veces se utiliza al valorar empresas, pero yo también prefiero verlo en relación a los beneficios operativos y al flujo de caja que generan las inversiones, ¿no? El free cash flow probablemente sea una de las mejores métricas para valorar acciones. También nos habla que el 53% de las 189 empresas operativas que tienen en Berkshire vieron una disminución en sus beneficios, pero el crecimiento en otras áreas clave compensó estas caídas. No todos los negocios lo han hecho espectacularmente bien en este 2024, pero se ha compensado y han generado un buen rendimiento. Aquí os pongo de manera muy resumida pues cómo han ido algunas de las grandes partes que tiene Berkshire, porque no solamente es la cartera cotizada, que muchas veces es lo que parece que más se comenta, sino que también tiene otros grandes negocios. De hecho, os voy a dejar en la descripción nuestra tesis de Berkshire Hathaway, que es completamente gratuita y está en abierto para todo el mundo. Hablamos un poco de la historia de Berkshire. Aquí podemos ver cómo se divide su negocio, y de esto es de lo que vamos a hablar ahora en resumen, de cómo han ido sus resultados, el negocio asegurador, luego tienen la parte de ferrocarriles, la parte de energía y otros negocios operativos que aquí incluyen. Pues os vamos explicando en esta tesis cada una de esas partes. Os hablamos también, por ejemplo, aquí abajo del equipo gestor, os hablamos un poco de Buffett, de Greg Abel, también de Todd Combs, que es el CEO de Geico, y hacemos una valoración de la compañía. Lo tenéis gratuito para todos, para que veáis también cómo son las tesis que hacemos en Helios Equity Research. Y evidentemente, pues si no nos seguís por aquí, os recomiendo seguiros, porque además del material privado que es para los suscriptores de pago, de vez en cuando pues también compartimos material como este que es completamente gratuito. Pero bueno, volviendo a la presentación y sin entretenernos mucho, los resultados, la parte de seguros ha ido muy bien, los beneficios de suscripción aumentaron a 9.020 millones desde 5.428, reflejando una mejora notable en la gestión de riesgo y precios. También tenemos la parte de ingresos por inversiones, crecieron hasta 13.670 millones desde 9.567 y destacaba Buffett los mayores rendimientos de las letras del tesoro, que han dado pues esa mayor rentabilidad pues cuando subieron los tipos de interés y un aumento en las tenencias de valores a corto plazo. Tenemos luego la parte de ferrocarriles, que no ha sido un año espectacular, la verdad. De hecho, reduce el beneficio ligeramente, hasta 5.031 millones, y han indicado un desempeño estable, pero dicen que aún queda mucho por mejorar en esta parte. Y luego tienen el negocio de energía, en el que subió hasta 3.730 millones desde 2.331 millones. Los beneficios ayudado por la adquisición del 8% restante de la compañía por 3,9 billions. Seguimos ahora haciendo un comentario que hacía Buffett relacionado con los impuestos, también nos hablaba de los dividendos y después ya pasaremos a ver cuáles son esas 5 inversiones en las que dice que van a seguir invirtiendo a largo plazo y que no tienen pensado vender, sino posicionarse y mantener. Después veremos también los últimos movimientos y la cartera de Buffett. Bueno, Buffett comienza recordando la situación de Berkshire en la carta cuando compró la empresa, que al principio, por si muchos de vosotros no lo sabéis, era una empresa textil que perdía dinero. Lo contamos en nuestra tesis de inversión. En aquel entonces la empresa no pagó ni un céntimo en impuestos porque, lógicamente, pues no estaba en una buena situación y generaba pérdidas. Una circunstancia que prevaleció durante una década y que él describe como una vergüenza. En el año 2024, Berkshire ha pagado 26.800 millones en impuestos federales sobre la renta, una cifra histórica que Buffett describe como mucho más de lo que el gobierno de Estados Unidos había recibido nunca de ninguna otra empresa. Y es que esta cantidad que han pagado en impuestos y de la que Buffett se siente orgulloso, si estás pagando tantos impuestos es porque estás generando toneladas de beneficio, ¿no? Y tu negocio va muy bien. Pues representa aproximadamente el 5% de todos los impuestos corporativos pagados por las empresas estadounidenses este año. Así que Berkshire es un contribuyente súper importante dentro de Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos han pagado muchísimo dinero. Pasando a hablar de las inversiones en las que quieren reforzar su participación, pues tenemos que irnos a Japón. Algo interesante que comenta Buffett en la carta es que Berkshire está apostando fuerte por Japón, y es que la bolsa de Japón lo ha hecho muy bien en los últimos 5 años, podéis ver que ha subido un 83%. Hace muchos años hubo una gran burbuja en la bolsa de Japón y ha tardado muchos años en recuperarse, pero lo está haciendo muy bien en estos últimos años, y es que cuando ellos empezaron a invertir pues se podían encontrar valoraciones muy atractivas en muchos buenos negocios allí en Japón. Concretamente ellos desde el año 2019
han estado invirtiendo en 5 empresas de Japón. Hicimos un vídeo hace un par de años en los que hablamos de cada una de estas empresas, a qué se dedicaban, pero vaya, son grandes conglomerados que tienen pues varias partes del negocio. Concretamente son Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. Ahora vamos a ver también cómo lo han hecho estas empresas en los últimos años. En 2024 las acciones, la inversión que tienen en estas acciones vale 23.500 millones de dólares tras haber ido muy bien la bolsa de Japón y haber invertido ellos 13.800 millones, así que tienen unos buenos beneficios. Buffett y Greg Abel, del que os hablamos también en esa tesis, por si no sabéis quién es, será su sucesor, están encantados con estas empresas por su estilo parecido al de Berkshire. Reinvierten los beneficios, recompran acciones cuando es apropiado hacerlo y no se exceden con los sueldos de los directivos. Planean, como os decía, mantener estas inversiones a largo plazo. Ellos invirtieron en el año 2019, así que aquí podéis ver pues cómo han ido todas estas inversiones desde entonces. La verdad es que lo han hecho bastante bien y veis que todas ellas han tenido una corrección en los últimos meses, así que a lo mejor puede ser interesante ver la valoración actual y las perspectivas que hay sobre todos estos grandes grupos a largo plazo. Buffett también habla del milagro americano como un país que en 235 años ha crecido tanto gracias al capitalismo, los ahorros y la reinversión. También menciona que Berkshire casi no paga dividendos, de hecho solo pagó una vez dividendos y fue en el año 1967, pero probablemente no fue la mejor decisión. De hecho, él mismo dice que ni siquiera recuerda por qué pagó ese dividendo, y es el único dividendo que ha pagado en toda su historia. ¿Qué es lo que prefiere con el capital que genera la empresa? Pues lo que prefiere, siempre que sea posible, y yo también pienso que es lo mejor, pero no siempre está esta posibilidad en todos los negocios, es reinvertir para que el dinero crezca a largo plazo. Sobre todo, esto es muy bueno en empresas que tienen altos ROIs, altos retornos sobre el capital invertido. A largo plazo yo pienso que es lo mejor. Pero como os digo, pues no todas las empresas tienen esa posibilidad de reinversión ni tienen altos ROIs. Entonces en cada empresa pues habrá que evaluar qué es lo mejor. Hay en empresas que sí que es lo mejor distribuir dividendos, por ejemplo empresas tipo Coca-Cola. También dice que el efectivo pierde su valor si la moneda falla, pero las buenas empresas siempre encuentran la forma de sobrevivir y a largo plazo pues siempre tienden a ir bien. Aquí tenéis un gráfico del SP500, esta es la versión de Total Return y no es la que se suele ver habitualmente porque incluye los dividendos, pero este realmente es el SP500 que se debería mostrar, que todavía lo hace mejor que el SP500 normal, que no es la versión de retorno total. Bueno, lo he puesto más que nada por curiosidad y por explicaros que también existe pues esta otra versión del índice, que es la que refleja mejor la rentabilidad real que ha dado la bolsa. En el IBEX también pasa, y si vais a la versión del índice que nos da el retorno total, con dividendos incluidos, pues veréis que está en máximos históricos y está en 40 y pico mil puntos. La versión que se suele ver habitualmente pues está en 12.000 y pico puntos y no tiene en cuenta los dividendos. Bueno, pasamos ahora a comentar sobre algo que ha asustado a mucha gente, y es que Berkshire actualmente está en máximos de cash y equivalentes. Tiene 334.200 millones de dólares en efectivo o invertido a muy corto plazo. Esto es un incremento considerable comparado con los años anteriores y es un máximo histórico de cash. De hecho, hace un año, en 2023, vemos que esta cifra era pues la mitad prácticamente, era de 167.000 millones. Y también podemos ver en este gráfico cómo actualmente Berkshire no está apenas recomprando acciones, lo podéis ver en azul. En este último año, a pesar de tener muchísimo cash y poder hacer recompras masivas si quisieran, pues no están recomprando casi nada. De hecho, han recomprado un tercio de lo que lo hicieron en el año 2023, que recompraron 9 billion, bueno, pues este año solo han sido 2,9. Esto puede indicarnos que la valoración de Berkshire pues puede ser algo alta en estos momentos, porque ya sabéis que cuando las acciones Buffett considera que están baratas, pues recompra acciones, como por ejemplo fue en el año 2020 o 2021, en los que recompró, pues fijaros, 26,9 billion y 24,7, muchísimo más que los 2,9 que ha recomprado actualmente. ¿Por qué está aumentando tanto la liquidez? Pues bueno, pues porque no está encontrando inversiones que a lo mejor le den el retorno que ellos esperan conseguir y bueno, pues ellos esperan pacientemente hasta que se produzcan estas inversiones. También pensar que Berkshire es una empresa enorme,
que gestiona pues estas cantidades brutales de dinero y sus oportunidades de inversión son mucho más limitadas que, por ejemplo, para pequeños inversores, que podemos invertir en empresas pues mucho más pequeñas, que a lo mejor puedan estar a valoraciones más atractivas. Pues para Berkshire solamente están disponibles, digamos, las empresas que son más grandes. Empresas más pequeñas pues casi que ni pueden invertir o directamente pues las compran enteras, como la parte de la cartera que no es cotizada. Vale, pero hay que hacer un apunte también relacionado con el cash, con el efectivo, que siempre se habla de esto y muchas veces no se pone en contexto. En Berkshire es lógico que a medida que la empresa gana más dinero y gana más tamaño, se hace más grande, pues mantengan más cash. También hay que tener en cuenta que por la actividad de seguros que tiene la empresa, pues tienen que tener cierta cantidad de dinero en efectivo y equivalentes, ¿vale? Eso siempre va a ser así, por eso siempre han tenido liquidez. Y bueno, teniendo esto en cuenta, pues creo que es interesante medir ese cash frente a los activos de Berkshire, que es como creo que se debería ver siempre, ¿no? En lugar de fijarnos únicamente en este gráfico, que está muy bien, en el que vemos cómo ha evolucionado la liquidez, pues hay que verlo también frente a los activos. ¿Y qué pasa si lo vemos frente a los activos? Pues que desde al menos el año 2000, que hay datos aquí, está también en máximos, con un 27% aproximadamente. Entonces sí que es cierto esta vez que está en máximos de liquidez al menos desde el año 2000. Y probablemente, pues lo que os digo, pues no considere Buffett que el mercado está en su punto más barato de los últimos años. De hecho, podéis ver que la valoración media del mercado, viéndolo como agregado, es de unas 22 veces. Y pues bueno, a lo mejor él espera comprar a precios más bajos. De hecho, también os he puesto aquí que Buffett lleva ya 9 trimestres consecutivos vendiendo acciones. Ha tenido más ventas que las compras que ha estado haciendo. Entonces, aquí podéis ver pues como ya son unos cuantos trimestres. Se ha ido deshaciendo o reduciendo algunas de sus posiciones, incluso en algunas de las principales posiciones que tiene. De hecho, aquí podemos ver los últimos movimientos con el informe que se presentó recientemente 13F. Por cierto, tenéis un vídeo que hice recientemente en el que repasamos los movimientos más destacados de los grandes inversores, no solamente de Buffett, sino también de Terry Smith, de Bill Ackman, de Michael Burry y de algunos inversores más. Bueno, y aquí podemos ver qué es lo que ha estado haciendo. Bank of America, un banco que lleva muchos años en su cartera, está reduciendo posiciones. Ha vendido el 14,72% de las acciones en este último trimestre. Sigue representando una parte importante de la cartera con un peso del 11,19%. Pero también se ha deshecho de algunos otros bancos, como por ejemplo Capital One Financial. Es cierto que no tenía mucho peso en la cartera, pero ha reducido casi un 20%. Citigroup, que ha reducido un 73,5%. O también la empresa financiera Nu Holdings, que también la ha reducido en este último trimestre. Se está quitando empresas que a lo mejor pueden ser más cíclicas y también reduciendo en algunas empresas que a lo mejor pues pueden estar endeudadas. Además de esto, lo comentamos en ese otro vídeo, añadió una nueva posición que es de la empresa de bebidas, sobre todo en lo que más importante es esta empresa. Constellation Brands es de la parte de la cerveza, pero también tiene vino y otras bebidas de mayor graduación. Es la única empresa nueva que ha aparecido en este trimestre como compra, pesa el 0,47% de la cartera. Y Buffett compró durante el cuarto trimestre. Después las acciones, por todo el tema de los aranceles con México y demás, estuvieron cayendo. Y actualmente pues no está a este precio que pone aquí reportado de $221, sino que está más bien por la zona de 170. Así que más baratas que cuando las compró él. Si veis la valoración, pues está cotizando con un descuento significativo respecto a su múltiplo histórico. Y creo que puede ser interesante para analizar en un futuro vídeo más en detalle y hablar un poco de esa compañía, de los números que tiene y ver un poco más en detalle la valoración. Si os interesa, pues me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y puedo hacer un vídeo. Del sector también hay otras empresas como por ejemplo Diageo o Pernod Ricard que llevan caídas también significativas. Incrementó en Domino's Pizza, que es una empresa que lo ha hecho muy bien a largo plazo, un 86% su posición, y en la empresa Pool Corp, que tiene que ver con las piscinas. Vende, pues eso, material para piscinas. También algo que se comentó mucho, aunque aquí no aparece porque esto es la cartera, tendremos que ir a la parte de Activity o de ventas en Dataroma para poder verlo. Vendió los 2 ETFs que tenía del SP500, pero el peso que tenían en su cartera, os lo intento poner por aquí, veis que era muy reducido, entonces esto se comentó muchísimo, pero realmente el impacto es poco significativo. La cartera de Berkshire realmente está bastante concentrada, al igual que ocurre con otras carteras de grandes inversores, y fijaros que realmente donde se la juega pues es en estas principales posiciones. Por cierto, aquí en Dataroma no aparecen las posiciones en empresas japonesas que hemos comentado, porque en estos documentos 13F, con los que se saca esta información, hay posiciones en empresas extranjeras que no están obligados a reportar. Por eso en esta página
aunque es interesante ver la información que se reporta, no vemos el 100% de las inversiones de estos super inversores. También podría haber inversiones que están con opciones que aquí no aparezcan, pero están invertidos y lo podéis comprobar, pues por ejemplo leyendo la última carta de Buffett en esas 5 compañías japonesas, aunque aquí no aparezcan. También han vendido el 100% de Ulta Beauty, una empresa en la que estuvieron comprando en anteriores trimestres, se habló mucho de ello y bueno, pues poco tiempo después ya no la tienen en cartera. Y bueno, por último, para ir acabando, os he puesto aquí la cartera de Buffett, cómo queda actualmente, aunque ya os digo que aquí pues no aparecen esas posiciones japonesas, pero creo que aún así pues se ve bastante claro cuáles son las empresas por las que más está apostando. Apple sigue siendo la mayor posición, aunque redujo parte de las inversiones. Si recordáis, hace unos trimestres era el 50% de la cartera, un peso muy importante. Actualmente es la mayor posición con un 28%. American Express, un 16,7% del peso, y esta es una posición que lleva ya mucho tiempo en su cartera, unos 45 billions de inversión y una empresa con la que ha ganado muchísimo dinero. Coca-Cola también, que es otra de las clásicas, tiene el 9,3%. Bank of America hemos visto que ha reducido, pero sigue siendo una participación importante. Y aquí también tiene pues un conjunto de otras empresas que tienen menores pesos. Chevron, por ejemplo, la petrolera, y Oxy tienen entre las dos un 10-11% del peso en cartera. Moody's, empresón de muchísima calidad, pero que habitualmente pues siempre suele estar caro. Si corrige en algún momento y se pone interesante, pues igual podemos hacer un vídeo hablando de este pedazo de negocio. Lo tiene en cartera con un 4% del peso. Kraft Heinz, este probablemente es un error de inversión de Warren Buffett. No le ha salido, al menos de momento, demasiado bien la jugada en esta compañía defensiva. Chubb Limited, empresa aseguradora, y Davita, que tienen pues un 2,8 y un 2% de la cartera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Os recomiendo leeros esa carta de Warren Buffett del año 2024 que se acaba de publicar. Os la intento dejar por aquí abajo en la descripción, porque esto simplemente pues ha sido un resumen y algunos comentarios que me ha parecido interesantes y apropiados a hacer. Pero la verdad es que está bastante bien esa carta y os la leéis en un ratito, que son unas 15 páginas. Os dejo como siempre los últimos vídeos que he ido subiendo. Tenéis también la tesis que publicamos en Helios, que es gratis para todo el mundo, ¿vale? Así que no hay excusa para no leerla. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.